o habilita. Bien, gracias. Entonces, ¿cómo estamos? ¿Dónde está D? D, no habilita. No sé quién es. Doctora, buen día. Buen día. El D es la computadora que abre el Zoom, doctora. Ok, ok. Muchas gracias. ¿Quién es Elmir? Elmir, Elmir, Sandra, Cosme, Elmir. Ajá. D es la. Bien, José, J, otro D. ¿Quién es otro D? Oscar Yugra. Esto sí lo voy a tomar una capturita de una fotito. Bien. Oscar Yucra, Oscar, Gisela. ¿Quién es M? Igual voy a tomar otra capturita. Listo. Listo. Bien, ya los he visto, los he saludado. Saben que para mí siempre es un placer verlos. Me agrada verlos a todos ustedes. Todos ustedes son jovencitos. Así es que están con todas las pilas puestas para poder aprender, para poder Doctora, buen generar día. conocimiento. Buen día, buen día. Bien, dicho todo esto, pues iniciamos nuestras clases del día de hoy y pues nos toca ver el tema estábamos viendo el tema de la seguridad social antes y después del neoliberalismo. ¿Recuerdan? Hemos visto ya todo lo que ha sido el inicio del tema, todo lo que ha sido la historia de la seguridad social dentro de la faz de la tierra. Hemos visto cómo el ser humano siempre busca estar en un ambiente de seguridad y en mérito a ello va pues realizando acciones que van a generar esta seguridad, ¿no es cierto? Habíamos manifestado también algunos principios que hemos visto que pues están, supervisar, si se quiere decir así. Estos principios son los que van a actuar precautelando los derechos y garantías que, pues, obviamente, precautela el derecho de la seguridad social. Hemos visto, ustedes saben, principios de la anterior clase, y hemos quedado acá en lo que es la seguridad social antes y después del neoliberalismo, ¿verdad? Y vamos a dar continuidad a nuestra clase. Hemos visto un poquito del índice que lo vamos a pasar, pero son los temas, los puntos que vamos a ver. Hemos iniciado con una definición, hemos visto algunas otras definiciones relacionadas con la seguridad social, hemos visto el tema de la jubilación dentro de estas definiciones, el tema de las pensiones, que se van a ver como ciertos conceptos dentro de lo que es la definición global de lo que es la seguridad social. Hemos visto el Montepio, la renta. Lo vamos a recordar hoy día porque en la anterior clase no hemos pasado clases, ¿verdad? Entonces, como les decía, esto de los subtítulos del índice lo voy a ir pasando porque, bueno, no es tan importante. Ustedes ya lo van a ver en las presentaciones. Por si acaso, les he pasado el artículo ya de lo que es la seguridad social, una comprensión general de lo que es la organización social, de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo. Denle una pequeña lectura para que vayamos viendo, vayamos comprendiendo este tema de la seguridad social, qué es lo que precautela, cómo nace la seguridad social, qué es lo que busca, cuál es su objetivo, su fin. Así es que vamos a dar inicio recordando obviamente lo que hemos visto en las clases pasadas y vamos a ver la definición de la seguridad social según la Organización Internacional del Trabajo que precautela todo este tema de la seguridad social. Y refiere, es la protección que la sociedad proporciona a sus miembros mediante una serie de medidas públicas contra las privaciones económicas y sociales que de no ser así ocasionarían, dice, la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte. Y también dice la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos. Ustedes saben muy bien que lo que precautela la seguridad social es el tema de los accidentes
del trabajo, el tema de la enfermedad laboral, tenemos un seguro médico, un seguro universal que nos proporciona el Estado, ¿no es cierto? El tema también del desempleo, la vejez, la invalidez, la muerte, y asimismo también la seguridad social engloba a la familia de aquella persona diremos en este caso se encuentra realizando sus aportes y pues tiene una relación obrero-patronal. Entonces, todo esto considera como definición el órgano o la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, engloba todos estos beneficios y esta protección que debe dársele a la ciudadanía como tal. Vamos a ver ahora lo que habíamos manifestado, algunos conceptos dentro de lo que refieren a algunos autores. Hablemos del doctor Cáceres Orellana, que refiere que la seguridad social es un conjunto de normas que protege la salud del capital humano. Habíamos manifestado que nosotros vivimos en un estado de derecho, ¿no es cierto? Así es que regimos nuestra conducta en mérito a normas que regulan la conducta de la sociedad. Por eso refiere que la seguridad social es un conjunto, el derecho de la seguridad social, porque ya estamos hablando ahora del derecho de la seguridad social, ya no solamente de la seguridad social como tal y lo que engloba, estamos hablando ya ingresando a lo que es el derecho de la seguridad y refiere que es un conjunto de normas que protege a la salud del capital humano, de los trabajadores, esta relación obrero-patronal, además de la sociedad, la continuidad de sus medios de subsistencia, la aplicación de medidas adecuadas para la rehabilitación de las personas inutilizadas y la concesión de medios para el mejoramiento de las condiciones de la vida del grupo familiar. Casi tiene una relación, si ustedes pueden observar, no lo hace tan específico como, como la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, definición, pero él ya engloba acá o ya toma en cuenta el tema de las normas que regulan la seguridad social como tal y establece qué es lo que precautela la salud del capital humano, ¿verdad? Vamos a ver otra definición y refiere que es la protección que la sociedad proporciona a sus miembros mediante una serie de medidas públicas. Ya saben ustedes que es el Estado quien va a brindar esta protección mediante una serie de medidas públicas. Es el Estado quien tiene la obligación, establece la normativa, la constitución política del Estado, de precautelar la seguridad social de la ciudadanía. ¿Contra qué? Contra las privaciones económicas y sociales, que de no ser así ocasionarían, dice, la desaparición a una fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad. Eso estamos volviendo a repetir el tema de lo que refiere la OIT, de los ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez, muerte, también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos. Ustedes saben, y aquí otro ejemplo, a medida de recordar lo que refiere la Organización Internacional del Trabajo, que, que con el tiempo, durante muchas épocas y a partir en especial de la revolución industrial, que pues generan muchos fenómenos sociales a partir de la aparición de la máquina, a partir de la organización de las sociedades, de acuerdo a los gremios, de acuerdo a las actividades que ellos realizaban, pues se han ido dando y buscando que se respeten los derechos de los trabajadores. En mérito a ello se ha ido luchando por este tema de la seguridad social que, como lo habíamos visto anteriormente, en su momento y en una época de la historia, pues era el trabajador quien siempre ha cubierto estas necesidades, ¿no es cierto? Se han ido organizando y pues han ido generando en algunos casos de algunos países y de diferentes épocas patrimonios que han ido tratando de colaborar con la asistencia para la seguridad social de la sociedad. En mérito a que las necesidades de la sociedad pues eran bastantes en el tema de la salud, en el tema de la vejez, tema de fallecimiento, con relación a los hijos huérfanos, con relación a la viuda. Entonces, no se ha podido cubrir.
Es por eso que a medida que ha ido avanzando la historia y las necesidades de la sociedad, se han ido dando estas luchas de solicitudes de la sociedad de que sea el empleador en este caso y el Estado quienes se hagan cargo de la seguridad social de la ciudadanía. Hasta la época actual, evidentemente, el Estado cumple un papel importante con la finalidad de colaborar con la sociedad en la seguridad social, pero es también el empleador, en este caso cuando hablamos del empleador, quien eh, realiza aportes para su vejez, aportes en tema de enfermedad, y son los aportes del trabajador más el apoyo del Estado y en los casos de accidentes de trabajo el del empleador que van a configurar todo este conjunto de personas, entidades que colaboran con la seguridad social. No se precautelaba en la época, en la revolución industrial, en ese entonces, pues los derechos de las mujeres embarazadas. Eh, ya posteriormente y a medida que va avanzando la historia, a medida que vamos creciendo como sociedad, estos derechos se van plasmando, estos derechos se van reconociendo y en la actualidad, pues ustedes saben muy bien que las mujeres embarazadas tienen ciertos privilegios con relación a la seguridad social y cierta protección, ¿no es cierto? Y de esto también nos habla este concepto de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Vamos a continuar y vamos a ir viendo, como les habíamos manifestado, otras definiciones relacionadas con la seguridad social. Y recuerden ustedes que hemos visto este tema de la jubilación. ¿Y a qué refiere la jubilación? Refiere que se otorga al haberse cubierto un determinado número de años de servicio, alcanzando el límite de edad o por hallarse el beneficiario de ejercer una determinada labor. Esta jubilación se otorga a aquellas personas que han cumplido una determinada edad, además de los aportes que obviamente tendría que haber realizado. Es una jubilación hasta la muerte de esta persona que se le va a brindar por los aportes que ha realizado en su vida de trabajador activo como un capital humano. Ya no se lo considera capital humano porque no tiene las mismas destrezas para realizar actividades laborales. Asimismo, la ley, que lo vamos a ver más adelante, establece que a qué edad uno se debe jubilar, establece la edad del varón, la edad de la mujer, inclusive con relación a la mujer existen ciertos, algunos derechos o privilegios, si lo queremos llamar así, pero la jubilación es esto, ¿no? Se otorga a una determinada persona, a un trabajador, por cierto, a quien ha realizado todos los aportes, ha cumplido la edad, ha cumplido todos los requisitos que establece la normativa para jubilarse y se le entrega esa jubilación, es entendida en un monto monetario. Continuemos. Vamos a ver ahora otro concepto un poquito tal vez más ampliado de lo que se entiende por jubilación. La jubilación es el procedimiento administrativo de abandonar, dice, el mercado laboral. Ya no estás vigente, ya no estás trabajando, ya no eres el capital humano por la edad, ya has llegado a una cierta edad límite que establece la normativa, en la cual se te solicita que tienes que jubilarte en algunos casos, o bien, si bien es cierto que tú también puedes solicitar tu jubilación, principalmente por motivos de vejez. Sin embargo, es un trámite que también puede iniciarse por situaciones extraordinarias que impidan al individuo, al trabajador, al capital humano, seguir trabajando. Esto sucede, por ejemplo, en los casos de un accidente que ocasionaría la invalidez permanente del empleado, ¿no? Un accidente dentro del trabajo puede ser que le ocasione que ya no pueda trabajar, brindar esa labor, ya sea en una institución pública o en una institución privada. Este es un concepto o una definición, perdón, que es un poquito más amplia y más comprensible de lo que es la jubilación, de lo que se entiende por jubilación. Continuemos. Bien, vamos a hablar también de las pensiones y qué refiere.
En Bolivia es que se entiende por pensiones. En Bolivia es un subsidio temporal otorgado a los funcionarios que dejaron el trabajo antes de haber cumplido el número de años para la jubilación, ¿cierto? Es un beneficio, es un subsidio que se otorga al funcionario o al empleado que ha dejado de trabajar antes de haber cumplido el número de los años de jubilación. Perdón. Bien, continuemos. Vamos a explicar también un poquito más ampliamente de lo que se entiende la pensión. Y acá refiere que es una prestación económica destinada a proteger al trabajador al ocurrir, le dice, un accidente de trabajo, al padecer una enfermedad o accidente no laborales o al cumplir al menos 60 años de edad. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la jubilación y la pensión tienen mucha relación, tienen mucho que ver, ¿no es cierto? Esta jubilación, como ya lo habíamos manifestado y refiere en esta definición, es una prestación económica, monetaria, en dinero. Qué es lo que precautela o qué es lo que protege? Protege al trabajador, las necesidades en casos de accidentes, en casos de jubilación, que corresponde por los años trabajados y por los aportes que esta persona ha realizado para su jubilación. Continuamos. Estamos volviendo a recordar lo que ya hemos visto para que ustedes no nos quedemos cojitos y empecemos desde donde nos hemos quedado. El Montepio, y ya les había explicado, es un beneficio que se concede a los derechohabientes del empleado fallecido en ejercicio funcional o jubilado que fallece, ¿no es cierto? Ustedes saben y van a ver, claro, ustedes no sé si están viendo ya civil, pero ustedes van a ver en materia civil el tema del derecho sucesorio. Los padres fallecen, los de cuyos fallecen, pues a los hijos les apertura el derecho a declararse herederos y refiere al derecho sucesorio. Este derecho sucesorio lo que hace pues es precautelar los derechos de los derechohabientes de las personas que han quedado vivas y con relación a la persona que ha fallecido. Entonces, dentro de la seguridad social, el Montepio era considerado como un beneficio que se concede a los derechohabientes, a los herederos del empleado fallecido en el ejercicio de su función o aquel que ha sido jubilado. Los hijos menores de edad, la esposa, tienen derecho si estaba jubilado, el de cuyos o la de cuyos tienen derecho eh, a ese beneficio, ¿no? De su jubilación. Bien, vamos a continuar con otro concepto. La renta de los derechohabientes. ¿A qué refiere esta renta de los derechohabientes? Se aplicaba cuando fallece un asegurado gozando de sus subsidios de capacidad temporal o permanente o como una consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad profesional. Las personas, por eso les decía, las personas que quedan vivas, pues gozan de estos derechos, en especial los hijos, no en especial, específicamente los hijos y la esposa. Y obviamente para ello tiene que cumplir ciertos requisitos, tiene que demostrar que evidentemente en caso de que la esposa quiera hacer la privilegiada con estos derechos del trabajador, entonces lo que tiene que hacer es demostrar que es su esposa, ¿no es cierto? Y esta jubilación, si estamos hablando de la jubilación de este beneficio, también protege a los menores de edad. Los derechohabientes, vamos a seguir hablando de los derechohabientes. ¿Quiénes son los derechohabientes? Son familiares que perciben las rentas de el de cuyos o de la de cuyos. También se dan en el caso de los familiares del titular de vejez o de quien hubiese cumplido las condiciones para dicho beneficio. Van a ver ustedes más adelante, y esto se ve en derecho de familia y en derecho civil,
los grados de consanguinidad, la relación dentro de un vínculo matrimonial, la relación de consanguinidad al momento de que fallezca una persona, porque también puede ser que fallezca una persona que no tiene hijos, ¿no es cierto? Que no haya engendrado hijos. Entonces, si fallece y era un trabajador activo y que tenía estos beneficios, imagínense, ¿quiénes se declaran herederos? Por línea sucesoria, por los grados de consanguinidad, de la relación de consanguinidad, pues son los padres primero, ¿no es cierto? Si no están los padres, son los hermanos, si no están los hermanos, son los tíos. Vamos a revisar hasta qué grado de consanguinidad, pero por lo general los derechos y las obligaciones hasta el cuarto grado de consanguinidad. Bien, continuemos. Si no se cumplen los requisitos, los derechohabientes tendrán opción solo a la indemnización que se paguen una sola vez. Hay algún, ocurre esta situación en este caso que acabo de dar lectura. Como les decía, para que tú puedas ser o puedas exigir los derechos de la persona que ha fallecido del decuyus, tú tienes que demostrar, ¿no es cierto?, una relación, ya sea de una relación de parentesco, ya sea de por afinidad o ya sea por grado de consanguinidad. Entonces, si yo digo que soy la esposa, entonces tengo que demostrar, ¿no es cierto? Que ¿cómo demuestro que soy la esposa? Con un certificado de matrimonio. Si digo que soy el hijo menor de edad, tengo que demostrar también con el certificado de nacimiento, ¿no es cierto? Ustedes saben muy bien que en el certificado de nacimiento se registra el nombre de nuestros padres, se registra la fecha en que hemos nacido, se registra el nombre de nuestros padres, ¿no es cierto? Entonces, eso tendré que demostrar, previa demostración de los requisitos. Si no demuestro esta situación, con prueba idónea para hacerme beneficiario de estos derechos que ha dejado el decuyus, pues no tendré opción a la indemnización o a la renta de vejez, digamos, ¿no? Si es que estaba con una renta de vejez de mi padre o de mi esposo, si no lo demuestro así. Solo se dará una indemnización que se pague por una sola vez. Les decía también en la clase anterior que hay que esta indemnización o este pago también corresponde a una cuota mortoria por los gastos fúnebres de la persona fallecida. Es un monto de dinero que se otorga a los derechohabientes, a los herederos, a los que han quedado vivos y que tienen tienen líneas parentesco con relación al padre y pues se les otorga este monto por una sola oportunidad, porque supuestamente este monto de dinero va a cubrir los gastos fúnebres de la persona que ha fallecido, de cuyos. Continuamos. Vamos a ver ahora un poquito de la historia de la seguridad social en Roma, que ustedes recordarán que también ya les he explicado, y refiere que aparece en la época romana con la finalidad de precautelar la seguridad social de la sociedad. Eh, eh, Dentro de esta sociedad se van conformando, ¿no es cierto?, en asociaciones, se van organizando. Aparecen las corporaciones de artesanos como organizaciones sociales de solidaridad y ayuda entre sus afiliados. Lo que buscaban al afiliarse, al organizarse, era brindar ayuda solidaria a aquellas personas que estaban afiliadas a esta organización, a estas corporaciones. ¿Por qué se toma en cuenta la historia de la seguridad social en la época romana? Porque ustedes saben que el derecho romano es donde ha nacido el derecho como tal, ¿no es cierto? De ahí viene toda la normativa que regula a la sociedad. Es como el derecho romano es como una fuente del derecho, porque el derecho nace en Roma y pues se va a utilizar toda la normativa va a servir de ejemplo, de toda la normativa romana va a servir de ejemplo y de base para la normativa de los demás países, porque es en Roma donde nace el derecho
romano. Por eso hablamos un poquito de la historia. Iniciamos con la historia del derecho romano, cómo aparecen dentro de la faz de la tierra la historia de la seguridad social, pues iniciamos con Roma, tenemos que iniciar con Roma, ustedes esto han visto en primer año ya. Bien, continuemos. Vamos a hablar ahora de la Edad Media y refiere que pues en la Edad Media, cómo vamos avanzando en el tiempo, el desarrollo de los conglomerados artesanales en Alemania, Dinamarca e Inglaterra, sociedades de defensa se van uniendo para defenderse y para asistirse mutuamente. Posteriormente existen en Francia e Italia y la República Veneciana estas formas de reuniones de artesanos que se van reuniendo con un determinado fin de poder colaborarse solidariamente en las vicisitudes de sus actividades dentro de la sociedad. Esto ya en la Edad Media. Seguimos viendo, si ustedes se dan cuenta, seguimos buscando, el ser humano siempre busca seguridad y busca los medios para brindarse esa seguridad cuando el Estado no puede lograr es que estos beneficios sean dados hacia la sociedad. Entonces, ¿qué hace? Se va organizando, se va uniendo y posteriormente ya en la revolución industrial, pues desde ahí nacen, son hitos históricos donde se van a llevar a cabo las exigencias de reconocimiento de estos derechos. ¿Qué pasa en la edad moderna? Juan Luis Vives desarrolla una teoría de las necesidades humanas, la beneficencia, dice, y el modo de restringir la limosna. ¿Cómo inicia este tema también de la seguridad social en los albores de nuestra historia? Inicia con las limosnas que daba el rey a la sociedad. Estas personas que les llamaban mendigos, quienes pedían limosna porque no podían subvencionarse, esa es la palabra, sus propias necesidades. Entonces, de ahí nace también y se considera y se pregunta en algún momento, ¿por qué estos señores no trabajan? ¿Por qué no trabajan y por qué ustedes están pidiendo limosna? Se les pregunta. Y ellos dicen, porque no hay trabajo, no tenemos trabajo. Entonces, ¿qué hace el rey? Les ordena, dice, hay que generar trabajo para estas personas y descontarles un monto de su salario para poder brindarles esta seguridad social. Es así que en base a este autor que desarrolla esta teoría de las necesidades humanas, pues se van generando leyes sobre la mendicidad dictadas por Carlos I y Felipe II de España, lo que les comentaba en historia, ¿no? El rey, ¿por qué estas personas piden limosna? ¿Por qué no están trabajando? Ellos le dicen, no trabajamos porque no hay trabajo. Generen fuentes de empleo para estos señores, denle trabajo a estos señores. Y del trabajo que estos realicen, les vamos a hacer un descuento para brindarles esta seguridad social que ellos necesitan. Por eso también es que se da el censo de pobreza en el año 1536, que fue ordenado por Enrique VIII de Inglaterra, que ha permitido tener certeza de que al dar ocupación a los pobres, se ahorraba considerables fondos, porque al mismo tiempo que les daba trabajo, también les descontaba un cierto monto. En esa época ya, imagínense. Esto en la edad moderna. Continuemos y vamos a continuar ahora con el siglo XIX. ¿Y qué refiere? ¿Qué es lo que ha pasado con la seguridad social en el siglo XIX? Acá inicia, ¿no es cierto?, la revolución industrial. La sociedad se levanta por el respeto a su dignidad como trabajadores, como persona, porque había un abuso, ingresan las máquinas y los empleadores querían que los trabajadores en esa época trabajen al mismo ritmo de las máquinas. Esto era casi humanamente imposible para las sociedades de entonces.
Y por eso es que se dan las luchas de los trabajadores, porque se respete el horario primero de trabajo, se respete su dignidad como trabajador, se establecen las 8 horas de trabajo y ya vamos iniciando con los derechos que se van adquiriendo por el tema también de la seguridad social. Y leemos. Y ahí ven ustedes también las imágenes, ¿no? Se los trato de plasmar en imágenes. El origen contemporáneo de la seguridad social se dio a principios del siglo XIX en Europa Occidental. La constitución de la sociedad industrial y del proletariado, lo siento, hay palabras que a veces no las recordamos y no las conocemos y se nos es difícil pronunciar. Entonces, permitió ver la seguridad social, ¿no es cierto? Esta constitución de estas máquinas dentro de la sociedad industrial y el proletariado, aquí ya se van inclusive viendo esta pirámide de Kelsen, donde quienes están arriba pues son los feudales, ¿no es cierto? La gente, los propietarios de las empresas, de las industrias, y pues está por debajo el proletariado. Entonces, esto también, como les decía, ha permitido ver la seguridad social, la necesidad de brindar seguridad social a la sociedad. El proletariado depende por completo del pago regular de su salario, ¿no es cierto? El trabajador dependía en ese momento, el trabajador que era considerado como el proletariado, dependía del pago de su salario. Para cubrir sus necesidades era dependiente del pago que se le daba por las actividades que realizaba. Cuando faltaban, dice, cuando faltaba esto, cuando no se le brindaba este salario o cuando no era beneficiario de este salario, pues obviamente que generaba la privación, ¿no? De los derechos en ese entonces. Pero así nace, así va surgiendo esta necesidad de exigirle al Estado que cuando el empleador no tenga trabajo, se le cubra algunas necesidades, las necesidades básicas, como se cubre en el tema de la asistencia familiar. ¿Qué precautela la ley 603? Precautela que se cubran, en el caso del padre o madre que no tenga la guarda, precautela que el padre o madre que no tiene la guarda debe mínimamente cubrir las necesidades básicas de ese. ¿A qué me refiero? Alimentación, salud, vivienda, educación, recreación. Son ¿qué les diría? Derechos elementales que van a brindar la subsistencia a la sociedad y en este caso, como les hablo del derecho de las familias, la subsistencia de ese menor. Que si bien es cierto que no se entienda que solamente es el padre quien tiene que cubrir estas necesidades, sino también la madre, pero con mayor prevalencia, eh, a quien se le va a solicitar esta obligación es aquella persona que no tiene la guarda de los menores. En este caso y en esta época, en la época industrial, pues el empleador dependía del salario que percibía. Por eso es que en algún momento ha permitido este atropello, este abuso de poder por parte de los propietarios de las fábricas, de las empresas, pero en un momento se ha cansado, porque era humanamente imposible estar a la par de las máquinas. Se enfermaban, necesitaban ese salario, esa remuneración por ese trabajo, porque tenían que brindarle estabilidad a su familia, pero llega un momento en que esto explota, porque no se podía estar a la par de las máquinas. Y acá empieza ya la exigencia por el respeto al derecho laboral, el respeto también a la seguridad social. Inicia ya con, con reclamos de los trabajadores, de la sociedad, porque no se vulneren sus derechos y sus garantías. Continuemos. Esto con relación al siglo XIX. Ahora vamos a ingresar, ya hemos visto la época antigua, hemos visto la época moderna, y ahora lo que vamos a ver un poquito es la protección en Europa sobre la relación del proletariado de los inicios
del siglo XIX. Hacia 1880, jóvenes, se aplicaban tres medios destinados a proteger a la clase trabajadora urbana contra la miseria. Y estos medios referían a los pequeños ahorros que tenían los trabajadores, las obligaciones de los empleadores de asumir la responsabilidad de ciertos riesgos. Ustedes saben también, y hemos hablado de la historia, que había un momento de estas luchas de estos trabajadores que el empleador ha llegado a asumir ciertos riesgos que de igual manera también eran imposibles de comprobarlos. Se generaban procesos para que el trabajador demuestre que evidentemente por ejemplo, ha sido un accidente de trabajo y por lo cual es que es el empleador quien tiene que asumir esta obligación, esta responsabilidad con relación al obrero, y pues que siempre ha sido una vulneración de los derechos de los trabajadores, porque el trabajador ganaba un salario mínimo que no precautelaba todas las necesidades que tenía el trabajador y menos iba a precautelar que, imagínense, el trabajador pueda contratar los servicios de un abogado y no podían ahorrar, ¿no es cierto? Eran pocos los ahorros de los trabajadores en ese entonces. Asimismo, otro medio eran las diversas formas del seguro privado. Aparece también el seguro privado, donde tú tenías que pagar un cierto monto para que te brinden el seguro. Continuemos, vamos a ir explicando cada uno de estos puntos, los pequeños ahorros, las obligaciones del empleador para asumir la responsabilidad de ciertos riesgos, las primeras formas o las diversas formas del seguro privado. Y vamos a iniciar entonces, vamos a bajar esto un poquito, con los pequeños ahorros. ¿Y qué se entendía de los pequeños ahorros? Las cajas de ahorro del Estado aceptaban depósitos de los pequeños ahorros, de estos pequeños ahorros que podían generar los empleados, que eran aceptados por las cajas de ahorro, ¿no es cierto?, para brindarles, en este caso, un bienestar a ellos. Alcanzar un gran éxito, porque obviamente se ha cubierto en algún momento las necesidades de la sociedad, pero no han resuelto todos los problemas planteados. Los bajos salarios no les permitían ahorrar. Los bajos salarios que se percibían en ese entonces no les permitía a los trabajadores ahorrar para poder cubrir estas necesidades que ellos tenían en ese entonces. El pequeño ahorro no se constituyó en un medio eficaz para garantizar la seguridad social. No se abarcaba con todas las necesidades, no se podía cubrir con todas las necesidades de ese entonces, que bueno, pues se ha dado esta modalidad de los pequeños ahorros. No ha cubierto las necesidades, pero se inicia así. Ustedes saben que el ser humano, a medida que va adquiriendo o a medida que va generando necesidades dentro de su vida cotidiana, va y trata de darle soluciones, ¿no es cierto? Y pues estas soluciones han ido derivando en estos pequeños ahorros de los trabajadores. Posteriormente se da el tema de las obligaciones, de que el empleador reconozca que él tiene la obligación de cubrir ciertas necesidades del empleador. En este caso, la obligación de los empleadores de asumir la responsabilidad. El empleado consideraba que sí, y era lógico, ¿no es cierto? Si yo estoy trabajando en una institución, en una empresa donde genero una cierta actividad laboral y sufro un accidente de trabajo realizando mis actividades laborales, entonces esta responsabilidad de cubrir por los gastos médicos del accidente laboral, pues era lógico que debería cubrirlos el empleador, ¿no es cierto? Porque estaba trabajando para un patrón, para una persona que era propietaria de esa fábrica, de esa empresa. Entonces, estos derechos se van adquiriendo con las protestas de la sociedad. Y bueno, pues acá referimos a las obligaciones de los empleadores de asumir la responsabilidad
¿Desde qué punto de vista? Los empleadores debían proteger a los trabajadores cuando estos estén sanos o enfermos, se decía, ¿no? Tenían que cubrir el seguro de salud, aunque estén sanos o enfermos, no necesitaban necesariamente de que se cumpla un cierto requisito, se tenía que cumplir esta necesidad, además de la concepción que mantenían de un resabio feudal de ese entonces, que tenía, se veía por encima las castas sociales, se sigue manteniendo en esta época feudal el tema de la pirámide de Kelsen con relación a los estratos sociales de la sociedad. Y ahí reconocemos a los feudos, ¿no? Que eran los propietarios de estas empresas. El sistema de seguridad social no podía basarse sobre la exclusiva responsabilidad del empleador. Así es que se establece la responsabilidad del empleador con relación solamente de cubrir algunas necesidades del empleador, no cubrir en su totalidad la seguridad social para el empleador. Vamos a ingresar ahora con lo que eran las diversas formas del seguro privado, como van naciendo. Les decía, el ser humano a medida que va generando ciertas necesidades, pues va cubriendo esas necesidades de alguna manera. O hay otras instancias que van viendo las necesidades de la sociedad y nos brindan este servicio. El seguro privado, por esto nace el seguro privado, que fue organizado por compañías con afanes de lucro. ¿Por qué con afanes de lucro? Porque te vendían un servicio. Tú contratabas un servicio, en este caso el servicio de salud. Cuando te enfermabas, pues vos tenías que, bueno, obviamente ya habías contratado un servicio de salud, cancelabas y cuando tú enfermabas, pues podías acudir a este tema del seguro privado. Por eso refiere con afanes de lucro. Las primeras formas de seguridad social fueron las sociedades de ayuda mutua espontáneamente surgidas entre los trabajadores urbanos. Posteriormente vemos ya este tema de los seguros privados que van apareciendo con la finalidad de precautelar la salud de los trabajadores y de la sociedad en general. Esto refiere con relación a los seguros privados. Vamos a ver ya otro punto ahora. Vamos a ingresar con una cronología de lo que es la seguridad social. Van a ver ustedes dentro del pensum de la carrera, no está desde los años 1598, pero es importante que ustedes conozcan toda la historia, cómo inicia y desde qué momento se reconoce el tema de la seguridad social, cómo nace la seguridad social. Y por eso yo he considerado, de acuerdo a lo que establece la OIT, en su relación cronológica de lo que entiende por seguridad social, a partir del año 1598 hasta el año 2006 o hasta la actualidad, que lo vamos a ir viendo. En 1598, jóvenes, eh, se reconoce a este sector que le llaman los pobres con una normativa, la ley de los pobres. Poor laws, leyes inglesas. Se establece una de las primeras formas de asistencia social patrocinadas por un gobierno. Es el gobierno mediante normativa que regula la ley de los pobres. Y dentro de esta ley se establece las formas de coadyuvar con este sector de la sociedad con este grupo de la sociedad que, bueno, va a ser regulado por el Estado. ¿Quién debe patrocinar estas necesidades? Es el Estado. Ya vamos ingresando acá y viendo esta asistencia social que es regulado mediante norma y que se brinda a la sociedad y por ende se da la ley de los pobres, ¿no? Vámonos a 1795, perdón. Thomas Paine redacta su opúsculo y que nos habla de la justicia agraria. La sociedad, a medida que va creciendo, les decía, se va conformando, se va organizando y va generando ciertas necesidades.
Y acá se regula este tema de la justicia agraria, publicado en inglés en 1797, en el que propone un programa de seguro social para las naciones de Europa. Este señor Thomas Paine redacta, ¿no es cierto?, esta teoría y nos habla de la justicia agraria. Este señor propone ya acá un programa de seguro social para las naciones de Europa y potencialmente para la joven República Americana. Primero nace, eh, si ustedes están comprendiendo esto desde el punto de vista de la historia inglesa, es donde nace ya, primero se reconoce la ley de los pobres, mediante ley se reconoce a la gente de escasos recursos, a la gente pobre que se le llama, y posteriormente ya en atención a las organizaciones que se iban generando, pues nace este tema de la justicia agraria, donde ya se reconoce el seguro social en primera instancia y en 1598, miren ustedes, primero se genera la ley de los pobres. Posteriormente se reconoce un programa, en 1795 se reconoce un programa de seguro social para estas personas. Posteriormente se va generando esto ya más para la República Americana, ¿no? Va mejorando la normativa y se va brindando ya para la República Americana. Vamos ahora, seguimos avanzando y ya en 1889 Alemania se convierte en el primer país del mundo en adoptar un programa de seguro social para la vejez. En atención, como les decía, a estas necesidades que va generándose dentro de las sociedades, pues es Alemania en atención a esta normativa, porque todos los países de América Latina, los países en Inglaterra, pues que han ido generando normas, reconocimiento de normativa, pues han ido copiando la normativa de algunos países. Ustedes saben, y ya les había explicado, que en la época romana, nace el derecho como tal, y estas normas son copiadas por los diferentes países. Pero es Alemania en 1889 que se convierte en el primer país en adoptar un programa. Se genera un programa social precautelando el tema de la vejez, junto al programa de indemnización para los trabajadores creado en 1884 y el seguro de enfermedad promulgado en el año anterior, constituye un completo sistema de seguridad de los ingresos. Miren cómo vamos ya reconociendo los derechos de los trabajadores, reconociendo que evidentemente es cierto y evidente que el tema de un seguro de vejez por el tiempo que el trabajador o el capital humano ha trabajado dentro de una institución, dentro de una determinada instancia pública o privada y que le ha brindado los mejores años de su vida. Entonces se comprende que este trabajador que le ha brindado los mejores años de su vida a la empresa, a la fábrica, pues merece, ¿no es cierto?, ser retribuido en su vejez con un cierto monto económico remunerado por el trabajo que ha cumplido. En 1889 también, jóvenes, se reúne en París el Congreso Internacional de Prevención de Riesgos Laborales. Ya va creciendo esta necesidad de generar normativa a nivel internacional. Y pues el Congreso creó un Comité Internacional Permanente en materia de seguro social, precursor. ¿Qué es lo que precautelaba? ¿Qué es lo que buscaba? Era el precursor de la Asociación Internacional de Seguridad Social, el AIS, ¿no?, que precautelaba los derechos de los trabajadores, la forma de precautelar su seguridad social. En 1895, Finlandia aprueba una ley de indemnización por accidentes laborales. Miren cómo se va reconociendo los derechos de los trabajadores en el tema de la seguridad social.
Ya en 1905, esto es una historia, una recopilación, jóvenes, de la historia que hemos vivido a nivel internacional. En 1905, Francia instituye el primer programa nacional de desempleo con carácter voluntario, basado en el sistema de la ciudad de gente. En Bélgica también. 6 años después, el Reino Unido establece el primer sistema nacional obligatorio de seguro de desempleo. Miren cómo a medida que vamos pasando el tiempo, se van reconociendo ciertos derechos laborales a los empleados por las actividades que realizan, también brindando bienestar a la sociedad, ¿no es cierto? En todas las instancias, en las instancias privadas y en las instancias públicas, el afán de contratar a los trabajadores, al capital humano, siempre es primero, en el caso de las instituciones públicas, necesitan brindar bienestar a la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, buscan los medios de que estos trabajadores pues le brinden este bienestar a la sociedad a partir de brindarles servicios. Con relación a las empresas privadas ocurre lo mismo, pero lo diferente es que en las empresas privadas buscan un carácter de lucro, ¿no es cierto? Pero ¿quién genera este carácter lucrativo? ¿Quién genera que el empresario propietario de una empresa genere dividendos? Pues es el capital humano. Entonces es una forma de retribuirle reconociendo estos derechos. En 1909 se crea la primera comisión pública sobre el envejecimiento en el estado de Massachusetts, en Estados Unidos. Un año después se lleva a cabo, dice, en este estado la primera gran encuesta sobre las condiciones económicas de los ancianos. Seguimos viendo, seguimos avanzando con las necesidades de la sociedad. Y aquí vemos en esta gestión, en este año, que se crea una primera comisión pública, le han llamado, sobre el tema de tratar los derechos del envejecimiento. Esto en Massachusetts, Estados Unidos. ¿Qué buscaba? Buscaba precautelar las condiciones económicas de los ancianos, de alguna manera. Nosotros acá, a manera de contrarrestar un poquito de lo que se daba en estos países y lo que se daba en nuestro país y lo que vemos en la actualidad, cómo se precautela los derechos de los adultos mayores, que así les llamamos acá en nuestro país, es mediante un bono, ¿no es cierto? Hay un bono solidario, que si bien es cierto que es mínimo, pero se trata de precautelar, porque es la obligación del Estado precautelar a los ancianos, a la seguridad social de la sociedad y de este sector. De los adultos mayores, ¿no es cierto? Hay un bono, era un bono solidario que luego se llama el bono de vejez, ¿no es cierto? Si más no recuerdo. Vamos a verlo más adelante. En 1911, Italia introduce un sistema de seguro nacional. Ya el seguro es a nivel nacional, un sistema de seguro nacional obligatorio, centralizado para la maternidad de las mujeres asalariadas. Aquellas mujeres que pertenecían a un campo laboral y que quedaban embarazadas, pues también han sido reconocidas en 1911 en Italia mediante un seguro nacional obligatorio, que se reconozca el tema de precautelar la maternidad de aquellas mujeres asalariadas. Desde el punto de vista de la maternidad como tal, con sus derechos, en la actualidad, como los vemos, las mujeres embarazadas no pueden ser despedidas de sus fuentes laborales, ¿no es cierto? Tienen un tiempo, al momento, tienen un espacio desde el momento, no sé desde qué meses, no lo recuerdo bien, pero tienen un tiempo que se les da un permiso para el alumbramiento, para el nacimiento del menor y posterior 3 meses para el tema de la lactancia.
posterior a eso tiene que retornar a su fuente laboral. Y en su fuente laboral también tiene el derecho de que le den horas a esta persona, a esta beneficiaria que estaba embarazada y ha tenido un bebé, de la lactancia. Se le reconocen estos derechos a esta persona, a esta mujer en la maternidad. Y miren, ya a partir de 1911 en Italia se introduce este sistema de seguro nacional obligatorio para estas mujeres en estado de gestación. Vamos a continuar con la historia. Y pues observaremos que en 1919 también se aprueba el primer convenio internacional de trabajo en materia de seguridad social en la primera sesión de la Conferencia Internacional de Trabajo de la Organización Internacional de Trabajo. Esto a nivel internacional. La OIT es una organización internacional del trabajo que lo que busca es que se respeten los derechos laborales, la seguridad social con relación a los trabajadores. Entonces, se da en esta conferencia internacional que ha sido la primera sesión, pues, y lo que se busca es, es el primer convenio internacional de trabajo, donde se establece que todos los países miembros tienen que respetar los derechos laborales reconocidos. Obviamente quienes tenían que respetar estos derechos laborales y quienes tenían que cumplir estos derechos laborales, las empresas y el Estado. En 1924, Chile aprueba la primera ley ya en América Latina, miren, en 1824 se aprueba la primera ley de seguridad social nacional obligatoria en el hemisferio occidental, en Chile, inicia en Chile, aprobando este tema de la ley de la seguridad social nacional, pero de forma obligatoria. En 1926 entra en vigor la ley japonesa del Seguro Nacional de Salud de 1922, una norma que se había exigido en 1922, pero entra en vigencia en la gestión 1926. Este Seguro Nacional de Salud, reconociendo el Seguro Nacional de Salud para la sociedad. En 1927, en Bruselas, un congreso pone en marcha la Conferencia Internacional de Uniones Nacionales de Mutualidades y Cajas de Seguro de Enfermedad, que posteriormente se convierte en la Conferencia Internacional de la Mutualidad y de los Seguros Sociales. Los CIMAS los llamaban a estos seguros, a estas mutualidades que se van generando a nivel internacional, en mérito de estas conferencias internacionales con la finalidad de precautelar los derechos de la sociedad, de los trabajadores en ese entonces y en Bruselas. Bien, vamos a continuar con nuestra historia y refiere que en 1935 el presidente Roosevelt, se acordarán de este presidente, ¿no es cierto?, en Estados Unidos aprueba la ley de la seguridad social, acuñando un término de que combina seguridad económica con seguridad social. Acá ya ingresamos con el reconocimiento de la ley de seguridad social, que va a regular la seguridad social de los trabajadores. Ya se van reconociendo los derechos de los trabajadores. En 1938, en Nueva Zelanda, se aprueba la primera ley que protege a la totalidad de una población mediante un amplio conjunto de prestaciones en metálico, dice, finanzas por un impuesto universal sobre la renta. Miren, si bien es cierto que a partir de este pacto social que establece Rousseau que le da la prioridad al Estado de administrar los recursos económicos de la sociedad, pues estos recursos económicos que administra el Estado en nombre de la sociedad, pues tienen que ser administrados
de forma adecuada. No se entiende que no debe haber despilfarro, se tiene que pensar en las necesidades de la sociedad. Y a partir de estas necesidades de la sociedad es que los estados en los diferentes países de América Latina, en los diferentes países orientales, occidentales, pues van generando normativa que regule, que proteja a la sociedad. Y es por eso que en Nueva Zelanda en el año 1938 se da la primera ley que protege, dice, a la totalidad de la población mediante un conjunto de prestaciones que les van a brindar a ellos protección con relación a la salud, a la vivienda, el trabajo, el tema de las jubilaciones, el tema de la muerte. Entonces ya se van reconociendo estos derechos a nivel general de un conjunto de prestaciones para estos sectores sociales, para toda la sociedad, ya se va abarcando, ya se va ampliando. Y en 1942, por ende, el gobierno del Reino Unido publica el plan de Beveridge, así llamado por el nombre de su autor principal, Lord Beveridge, que dio lugar a la creación del primer sistema unificado de seguridad social. En los diferentes países a nivel internacional se va ya reconociendo los derechos de los trabajadores. Y por ende, una forma de reconocer los derechos de los trabajadores es plasmarlos en una normativa que regule y que proteja estos derechos con relación al Estado y la sociedad. Ustedes saben que en todos los países se tiene o estos se crean con una normativa, ¿no es cierto? Con una constitución política de su Estado. Y que esta constitución política de su Estado va a precautelar derechos a nivel general de la sociedad, para posteriormente, a partir de la constitución política del Estado, la ley madre de los diferentes países, pues se van a ir generando normas. En este caso, la norma de la seguridad social, con la finalidad de regular los derechos de la sociedad con relación al Estado, además de otras normas que regulan las relaciones de la sociedad como tal, del Estado con relación a la sociedad, de la sociedad con relación al Estado y de la sociedad como tal. A partir de estas normas es que se reconocen los derechos en este tema, en nuestra materia, los derechos de la seguridad social, que son obligatorios, se establece como obligatorios. La norma, ustedes saben en 3 palabras qué es la norma, una regla de conducta, regla de conducta, eso es la norma, que lo que va a precautelar es que se establezcan derechos y obligaciones con relaciones a la sociedad como tal, como les decía, las relaciones del Estado con la sociedad y la sociedad con el Estado. Así como tenemos derechos, también tenemos obligaciones con relación al Estado. Y una de las obligaciones, y que también se va reconociendo en el tema de la historia que les estoy contando, breve historia, pues es el tema de pago de aranceles. Nosotros pagamos impuestos, ¿no es cierto? ¿De dónde genera el Estado? Que si bien es cierto que la seguridad social es obligatoria, pero ¿de dónde generaría el Estado dinero, fuentes económicas para cubrir estas necesidades? ¿De dónde generaría el Estado? Entonces, el Estado lo que hace, en nuestro caso, y en todos los estados también, es generar ciertas obligaciones que le impone a la sociedad. Nosotros pagamos impuestos, ¿no es cierto? Ustedes de acá 2 años, que ya va a pasar volando porque están en tercer año, luego cuarto y quinto se va así volando, ustedes ya van a salir a la profesión libre a litigar o de lo contrario van a trabajar en instituciones públicas del Estado. Pero aquellas personas que trabajen en la profesión libre tienen que registrarse a impuestos nacionales porque deben pagar un cierto arancel por el trabajo que brindan y por la remuneración que reciben por el trabajo que realizan. Esta es una forma de retribuirle al Estado
la seguridad social en este caso que nos brinda con nuestros impuestos. No solamente pagamos impuesto por el trabajo que brindamos, sino también pagamos impuestos por los bienes que hemos adquirido dentro de nuestra vida. Hemos adquirido bienes muebles, bienes inmuebles, ¿verdad? En el caso de los bienes muebles, ya saben ustedes, son bienes que están, que puedo mover de un lugar a otro, como este celular, lo puedo mover de un lugar a otro. Son los bienes muebles, los llamados bienes muebles, y reconocido por el Código Civil. Los bienes inmuebles son aquellos que están adheridos a la tierra. Entonces, pago impuestos anuales, ¿no es cierto? Por esos bienes. Nosotros acá en el Alto, pues somos traviesos, pues somos unos bandidos. Tenemos construcciones de 7 pisos, de 3 pisos y de 4 pisos, y cuando no había este tema del internet, de este tema de la globalización a pasos agigantados con relación al internet, pues ¿qué decíamos? Eh, voy a declarar, sí, tengo un bien inmueble, ¿cómo le llamamos aquí? De medias aguas, de construcción baja, ¿no? Pero era una construcción de 7 pisos. Entonces, como el gobierno no podía, tenía que confiar en la buena fe de la sociedad, pues le calculaba los impuestos en mérito a lo que él manifestaba. Pero en la actualidad, ustedes saben que tenemos al Google y tenemos ahí un mapa cartográfico de toda Bolivia y pues estos sistemas informáticos lo que hacen pues es el Google Maps te ubica tu bien inmueble de inmediato. Así muy bien, va a declarar, sí señor, sí señora, vengo a pagar impuestos, a registrarme, a empadronarme por mi bien inmueble. Y le preguntan, siempre hacen esa pregunta, ¿de cuántos pisos es su construcción? Y siempre dicen, esto van a escuchar siempre, medias aguas. ¿Y a qué refieren las medias aguas? Refieren a que es una construcción de planta baja. Y, muy bien, usted tiene medias aguas, una construcción de planta baja, sí. ¿Y hay qué servicios dentro de su zona? Tiene las avenidas asfaltadas, adoquinadas, hay iglesias, escuelas, colegios, plazas. No, dice, no, todo es de tierra, dice. Y, muy bien, le dicen, vamos a verificar. Agarran, ingresan al Google Maps y te ubican tu casa. Ubican tu casa. Y dicen, no, señor, su casa no es de medias aguas, no es de construcción baja, su construcción es de 4 pisos. Y dentro de su urbanización o dentro de su zona, usted sí tiene adoquinado o asfaltado. Además hay iglesias, además hay escuelas, hay hospitales. Entonces usted va a pagar por todos esos servicios impuestos. Nosotros engañamos así al Estado. Somos unos bandidos para engañar al Estado, al gobierno en este caso central, a la alcaldía. Y a partir de que tenemos estas tecnologías, estos sistemas, pues ya no podemos más engañar en este caso a la alcaldía y te van a calcular tus impuestos conforme a todos estos beneficios. Pero esta es otra forma de generar recursos, que genera recursos del Estado para brindar bienestar social a la sociedad. Y dentro de uno de estos bienestares sociales es la seguridad social. Otros fondos que genera el Estado para brindar bienestar social a la sociedad, pues están los hidrocarburos. El tema de los impuestos, como ya les decía. El tema de los minerales, de los recursos naturales, que son administrados por el Estado. Entonces, el Estado genera recursos por los recursos naturales, impuestos y otros, donaciones, que se generan. No solamente pagamos impuesto al bien inmueble de nuestros terrenos, nuestras casas, sino también a los bienes muebles. ¿A qué me refiero? Los vehículos, de igual forma pagamos un impuesto, ¿no es cierto? Entonces, es de esta forma que el Estado administra económicamente los recursos y tiene la obligación de brindar bienestar social a la sociedad. Es por eso que van generando y se van reconociendo derechos en mérito a los derechos que se han ido ganando la sociedad, a los derechos que han sido reconocidos mediante normas.
Si bien es cierto que la norma es una regla de conducta, pero es de carácter coercitivo. ¿A qué me refiero de carácter coercitivo? Que esa norma debe ser cumplida obligatoriamente. Bien, vamos a continuar. Estamos a 10 y 20, apuremos. Terminamos. En 1943, en Uruguay, la cobertura del seguro dice, contra los riesgos de la vejez, el desempleo, la discapacidad y la muerte del asalariado se amplía a todos los trabajadores agrícolas, incluidos los empleadores. En ese mismo año entra en vigor en Ecuador una nueva ley que hace obligatorio el seguro social para todos los empleados públicos y privados. Miren cómo vamos avanzando y reconociendo los derechos ya no solamente de los empleados públicos, sino también de los empleados privados o viceversa, ¿no es cierto? Este es como avanza la, la historia de nuestro país a nivel mundial también. Vamos a ver específicamente nosotros cómo ha ingresado, desde qué momento se reconocen los derechos de la seguridad social, pero a nivel internacional se reconocen mediante norma y que reconocen los riesgos de vejez, de desempleo, la discapacidad. Nosotros en nuestro país pues tenemos ciertos bonos que ya saben ustedes que estos bonos para mí no son sustentables, que lo que debería hacer el Estado es generar empleos, pero no a partir de generar empresas, porque el Estado no debería administrar las empresas. Si ustedes recuerdan, el Estado ha querido generar empresas, ha creado fábricas, papel bol, hay una fábrica en Garanavi, es de extractora de jugos, que está ahí sin movimiento. Papel bol ha entrado en quiebra, que yo sepa, no sé si se ha recuperado o no, si se ha vuelto a abrir o no. Las quipus, no sé en qué anda eso tampoco. El Estado no puede administrar empresas, no debe, no es su función. Su función es brindar bienestar social. En esa mala interpretación de brindar bienestar social a la sociedad, lo que ha hecho es tratar de generar empresas, generar dividendos y con ello tratar de cubrir las necesidades de la sociedad. Pero lamentablemente, desde el punto de vista político, de los partidos políticos, de los gobiernos de turno, se ha visto que no hay esa capacidad porque estas empresas no han surgido, estas empresas no han crecido, estas empresas han quebrado más bien. Y lo que debe hacer el Estado es generar políticas de apoyo a las empresas privadas, que se vayan generando más empresas privadas, más sectores que inviertan en nuestro país, brindando seguridad jurídica, pero eso es lo que menos hace el Estado. Quiere nacionalizar las empresas. ¿Y qué empresario, a ver, internacional va a venir a nuestro país a invertir cuando en cualquier momento el Estado va a querer nacionalizar su empresa? Ni ustedes mismos, pues pensando, a ver, un ratito yo vengo aquí a invertir, a generar trabajo, obviamente voy a lucrar de esto, pero y en cualquier momento este Estado aquí me va a querer nacionalizar mi empresa, mi sacrificio, ¿voy a invertir? No voy a invertir. El Estado no genera políticas públicas para las empresas privadas, las asfixia, las ahoga. Y por ende, pues no hay recursos en nuestro país, no hay fuentes laborales, no hay seguro social, la mayor parte de la sociedad no goza del seguro social. Bueno, entendemos que hay un seguro universal, pero lamentablemente no está cubriendo las necesidades de la sociedad se queja, la sociedad exige mejores días para el tema de su seguridad, ya sea tema de vejez y enfermedad, y no se está cumpliendo por el Estado. Lo que se establece, mire, en otros estados, cómo se va cubriendo las necesidades de la sociedad. En 1944, la Declaración de Filadelfia amplía el mandato de la Organización Internacional del Trabajo en materia de seguridad social para ¿qué cosa? ¿Qué hace? En la OIT se garantiza ingresos básicos a quienes lo necesiten y prestar asistencia médica completa. Ya saben ustedes que la Organización Internacional del Trabajo es una organización a nivel internacional del cual son parte varios países y a nivel internacional se reconoce y se garantiza estos ingresos, que dice obviamente que son básicos para quienes lo necesiten.
y la prestación médica completa para estas personas que lo necesiten. Y que todos los países miembros de la Organización Internacional de Trabajo deben cumplir esta normativa. Pero, bueno, no critiquemos más a este pobre Estado, a este pobre país que lamentablemente lo único que vemos nosotros es vulneración de derechos. La administración de nuestros recursos, la administración de los diferentes ministerios que tienen que brindar bienestar a la sociedad, pues es todo lamentable. En 1945, continuemos, entra en vigor en Australia la ley de desempleo y prestaciones por enfermedad. Seguimos reconociendo los derechos, en este caso ya en Australia se reconoce este derecho al desempleo, se generó una ley de desempleo y prestaciones por enfermedad. Vamos a ver más adelante en nuestro país qué tipo de normativa se regula, qué tipo de derechos se reconocen como trabajadores a nosotros o como sociedad. Y eso lo vamos a ver en la historia de la seguridad social en Bolivia. Ahora estamos viendo la historia de la seguridad social a nivel internacional. Vamos a ver ahora que en 1946 el gobierno francés se esfuerza por extender la protección social a toda la población y crea, dice, un sistema nacional de seguridad social. En 1947, CIMAS, que ya hemos leído el significado de CIMAS que está más adelante, se convierte en la Asociación Internacional de la Seguridad Social, precautelando estos derechos y garantías de los trabajadores. En 1948, el derecho a la seguridad social se incorpora a la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ustedes saben que nosotros como país también somos parte de estos convenios, tratados internacionales que se firman. Tenemos la obligación de cumplir esta Declaración Universal con relación a los derechos humanos, que establece el derecho a la seguridad social, que es incorporado a esta Declaración Universal. En 1949, los ministros de Asuntos Exteriores de Bélgica, Francia, el Reino Unido, Luxemburgo y los Países Bajos afirman, dice, los convenios multilaterales sobre seguridad social y asistencia social en estos países. Es así que vamos cimentando la normativa, el reconocimiento de los derechos a nivel internacional. Se generan estas instancias internacionales que van a exigir a los diferentes Estados miembros el cumplimiento de estas normativas que se van generando en mérito al reconocimiento de los derechos de la sociedad. Avancemos. Ya concluimos, mis queridos jóvenes, nos falta poquito. En 1952, la Conferencia Internacional del Trabajo adopta el convenio de referencia de la OIT, porque en la OIT, en esa reunión que se ha tenido, se ha firmado un convenio en donde todos los países miembros tienen que respetar los derechos de la seguridad social y reconocer en realidad estos derechos de seguridad social. Convenio sobre la seguridad social, normas mínimas establecidas en su numeral 102, que establece las normas mínimas para las 9 ramas de la seguridad social: asistencia médica, prestación por enfermedad, prestación por desempleo, prestación por vejez, prestación por accidentes de trabajo, prestación familiar, prestación por maternidad, prestación por invalidez y prestación para los sobrevivientes. El reconocimiento mediante la Conferencia Internacional de Trabajo, que va a adoptar este convenio que se ha firmado en la Organización Internacional del Trabajo. En 1964 se adoptan el Código Europeo de Seguridad Social y su protocolo, instrumentos básicos del Consejo de Europa, para el establecimiento de normas en el ámbito de la seguridad social. El código que se revisó fue el Código de 1990, reconociendo los derechos de la seguridad social. El protocolo, ¿cuál era el protocolo que se debería cumplir para brindar esta protección a los trabajadores con relación a la seguridad social y el reconocimiento del trabajador? Continuemos. Ya en 1966, en su artículo 9 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se reconoce el derecho de toda persona a la seguridad social y al seguro social. Seguimos plasmando estos derechos.
En 1967 entra en vigor la Ley de Seguridad Social de Uganda, en Uganda. En 1971 se adopta el reglamento 1408-71 del Consejo relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplacen dentro de la Comunidad Europea. El 2004 se constituye el reglamento de 883-2004. Estos reglamentos con relación a los regímenes de seguridad social de los trabajadores. Continuemos. El 2001, y ya terminamos con esto, mis queridos jóvenes, seguro ya tienen clases, la Organización Internacional del Trabajo pone en marcha una campaña mundial en materia de seguridad social y cobertura para todos. Se sigue trabajando por la Organización Internacional del Trabajo con relación a la seguridad social, el reconocimiento de la seguridad social, la cobertura para todos los ciudadanos a nivel internacional. El 2002, para la Unión Europea, el Tratado de Ámsterdam, en sus artículos 136 y 137, reafirma el derecho a la seguridad social en ese mismo año. El gobierno de México establece el programa de asistencia social, que le llama el programa de oportunidades, que da dinero a las familias a cambio de una asistencia regular a la escuela, visitas a los centros de salud y apoyo nutricional. Desde el 2006, alrededor de una cuarta parte de la población de México se beneficia del programa de oportunidades. Si bien es cierto que a nivel internacional y en mérito a estos convenios, mis queridos jóvenes, que se han dado en la Organización Internacional del Trabajo, se reconocen los derechos de la seguridad social y la prestación de estos servicios. No en todos los países se dan de la misma manera. Si bien es cierto que se exige que se reconozcan estos derechos y que se brinde de alguna manera este apoyo social a la sociedad, pero es diferente en cada país. Por ejemplo, en Alemania, aquella persona que no trabaja le dan un cierto monto de dinero hasta que encuentre un trabajo. En estos países de Europa, de la misma manera, se les da un apoyo, ¿no es cierto?, a los trabajadores o a aquellas personas aquellas familias que no tienen dinero, ¿a cambio de qué? De que asistan a la escuela, porque es otro bienestar social que debe brindar el Estado. En otros países se les da un beneficio económico por el número de hijos que tienen, apoyo social, pero es diferente en cada país. A nosotros en nuestro país, y lo vamos a ver también, pero como ejemplo, antes de retirarnos, hay un seguro social por el tema de los discapacitados, ¿verdad? Aquellas personas discapacitadas, pues se les brinda un apoyo social en retribución económica, retribución laboral. La misma persona discapacitada puede trabajar en una institución pública del Estado o un familiar que le cubra las necesidades básicas. Ya el 2003, Brasil lanza la Bolsa de Familia, el mayor programa del mundo de transferencia, dice, en metálico, en dinero, que beneficia a más de 11 millones de familias pobres. Tendríamos que ver la normativa de la seguridad social de Brasil para ver qué tipo de beneficio. De seguro es un monto monetario que se le da a las familias, ¿no? A 11 millones de familias pobres. Siempre vamos a pensar en el sector menos privilegiado, en el sector pobre, si se quiere decir así. Ya terminamos con esto, ya nos vamos, mis queridos jóvenes. El 2003 el gobierno chino lanza un nuevo seguro médico para cooperativas rurales con el ambicioso objetivo de dar cobertura a todos los residentes rurales para el 2010. Este tema del seguro médico en el gobierno chino. El 2006, según el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, dice, más de la mitad de la población mundial carece de acceso a ningún tipo de cobertura de seguridad social y solo una de cada 5 personas tiene una cobertura de seguridad social suficiente.
siente. Esto se ha determinado en el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de algunos estudios que se han realizado y podemos observar el incumplimiento de la normativa de estos convenios internacionales, pues que no se están cumpliendo. Algunos países cumplen, algunos países no cumplen, mis queridos jóvenes. Voy a tratar de enviarles un videito, como les decía, y pues estamos terminando el tema 3, mis queridos jóvenes, y para la próxima clase vamos a ingresar ya con lo que es la historia en nuestro país, y ahí sí vamos a empezar viendo lo que es la normativa, la constitución política del Estado, viendo lo que es la ley de seguridad social, vamos a ver si si nosotros también somos parte de los tratados, vamos a ver cómo ha surgido la seguridad social dentro de nuestro país. Lo hemos visto a nivel internacional, ahora lo vamos a ver a nivel de nuestro país. Yo sé que es un poquito tedioso este tema de la teoría, mis queridos jóvenes. Espero que estén asimilando aunque un poquito, porque lo van a reafianzar con las diapositivas que les estoy enviando, que ustedes tienen acceso para estudiar, y les he enviado un artículo, también reafirman el proceso de conocimiento, esta interacción de procesos de conocimiento con un poquito de teoría, el tema de las diapositivas que son interactivas y la explicación que les doy. Ya estamos a 10:36, mis queridos jóvenes, de seguro tienen clases. El día viernes vamos a recuperar la clase de la anterior semana y vamos a pasar, tengo entendido, de acuerdo a lo que me había manifestado mi ayudante Oscar, de 9 hasta el mediodía. Vamos a darnos un pequeño lapso de práctica para que no se aburran, porque es mucho tiempo, pero también tenemos que recuperar la clase. Así es que gracias, mis queridos jóvenes, les deseo una linda jornada. Hemos concluido el tema 3, iniciamos el tema 4 la próxima clase y pues veamos de hacer un poquito de interacción con ustedes. Lean el artículo porque como refiere el comunicado, el artículo va a ser considerado como parte de un tema y que también va a entrar en las preguntas del primer parcial. Tengan un excelente día, mis queridos jóvenes. Hasta luego, doctora. Hasta luego, Dios les bendiga a todos. Dejo de Doctora. compartir. Hasta luego, que les vaya bien, tengan